pandemic is not the virus itself, but our lack of faith in God. ¿Cuál es la respuesta a este virus? ¿Cuál es la forma que vamos a ganarle a este virus? What is the form? What is the way that we are going to be able to beat this virus and come out on top? Bueno, la forma es aprender y recordar de que Dios está con nosotros y que nuestra fe tiene que seguir incrementando cada día más. Esta es la verdadera manera de cómo vamos a pelear esta pandemia. Les doy gracias a todos los que están aquí a esta hora. Les doy gracias a todos los que están conectados. I thank everybody that is connected with us in this live feed. We know that it is not us, it is not the equipment, it is not, the technology itself, but the fact that God is working through all these mediums and bringing this word to you. Sabemos que es Dios el que está obrando a través de todos estos medios para que esta palabra, para que este mensaje, para que estas oraciones, para que esto llegue a ti. Esta noche vamos a estar yo, mi hermano César, mi hermano Gerson, trayendo una palabra para recordarte que esta es la manera, que esta es la solución. Vamos con mi hermano. Aleluya, bendiciones a todos los que nos miran, saludos a nuestra hermana Ana, a nuestro hermano René, nuestra hermana Zenaida que nos están mirando, bendecimos sus vidas. Amén. Esperamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, esos milagros también acontecieron en Marcos 14, en Lucas 9, se repite la misma historia. Pero en esta noche nos vamos a estar enfocando en Juan 6. Pero si nos damos cuenta en la Biblia que Jesús no multiplicó los panes una sola vez, porque en otros pasajes bíblicos habla de 4,000 personas, pero en este pasaje habla de 5,000. Un milagro que varias veces sucedió y que Jesús lo hizo para sostener a la multitud de personas hambrientas que había en ese tiempo, que no tenían esperanza de ser sostenidos a través de la mano del hombre. No había tanta panadería para hacer tanto pan para 20,000 personas, como lo dice la palabra, en un periodo de 1 hora. Realmente era un caos lo que se estaba viviendo en una reunión de Jesús. Ahora, este milagro de multiplicar los panes no es la primera vez que Dios lo hace. En el Antiguo Testamento, Dios multiplicó la harina de la viuda. También con Eliseo y los hijos de los profetas, Dios multiplicó los 20 panes de cebada y comieron más de 100 hombres. Es decir, que ya Dios está acostumbrado a hacer el milagro de multiplicación. En la casa de la viuda, cuando iba a venir el acreedor a tomar a los hijos como pago porque el papá murió y no pudo pagar la deuda, esa viuda tenía una vasija llena de aceite. Y el Señor hizo un milagro. El profeta Eliseo le dijo, tráncate en tu casa y échala llena en la vasija. Y así lo hizo hasta que se multiplicó el aceite a tal punto que pudo pagar sus deudas y vivir de lo que sobró. Si vivió de lo que sobró, fue porque sobró suficiente aceite. Una viuda con 2 o 3 hijos que tuvo que vivir toda su vida de lo que sobró, fue porque la multiplicación fue grande. Yo creo que no hubo más vasijas en la casa de ella, porque ya no encontró más, pero ella le creyó tanto a la voz de Dios a través de Eliseo, que ella buscó todas las vasijas que habían en el barrio. Esa es la actitud que debemos de tener frente a la voz de Dios. Cuando Dios nos da una directriz, una instrucción, debemos de actuar sobre ella, porque lo que garantizará la provisión sobrenatural o el milagro de Dios a nuestro favor es que actuemos de acuerdo exactamente como Dios lo está diciendo. No podemos permitir que la realidad se empodere de nosotros y nos haga tomar actitudes y acciones basado a lo que vemos y oímos y no basado a lo que creemos de Dios. Recuerde como un príncipe en Samaria, si no mal me recuerdo, cuando había una gran hambre tan fuerte
que el estiércol de paloma costaba mucho dinero, el hambre era tan grande, tan fuerte, y Eliseo le dice, así dice Jehová, mañana a esta hora habrá comida, habrá harina, habrá vestido, habrá vino, habrá abundancia. Era una locura. Este profeta se para frente a una circunstancia, a un caos económico que estaba viviendo la nación entera, a una hambruna peor que la que estamos viviendo en estos tiempos en el mundo. La hambruna era tan fuerte que la popó de paloma parecía pastel. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero todavía no hemos llegado a comprar estiércol de paloma para comer. El hambre que se vivía en ese tiempo y el caos eran más fuertes. Y la voz de Dios viene a Eliseo en una reunión de ancianos y le dice, mañana a esta hora, dice Dios que hay solución. Mañana a esta hora habrá comida. En toda Samaria sabrán que Dios es el Dios que no depende de las circunstancias para crear circunstancias. Él es el Dios que rompe la realidad para establecer su voluntad. Y cuando él dijo eso, el príncipe se burló de él y dijo, ¿será que Dios va a abrir ventanas de los cielos? Y Eliseo le dice, tu actitud es negativa, no es positiva. Tienes un corazón cerrado frente a lo que Dios dice. No permitamos que nuestros ojos nos hagan ver por otro lado. No permitamos que nuestros ojos nos cierren el corazón. No permitamos que nuestros oídos cierren nuestro corazón para creerle a Dios. Este príncipe, la realidad, lo hizo ciego frente a la verdad y a la palabra profética de un hombre de Dios. La solución está en qué dice Dios. Todo lo que Dios dijo existió y todo lo que mandó se creó. Y ese príncipe, Eliseo le dijo, verás, pero no comerás. Así ocurrió al otro día, 24 horas después. Los enemigos que querían matar a Israel, Dios los usó como los que cargaron la comida y la bendición para el pueblo. Todo el mundo comió menos el príncipe. ¿Por qué? Porque permitió que sus ojos cerraran su corazón. No permitas que lo que estás viendo o oyendo en las redes, en las noticias, cieguen o cierren tu corazón para creer a la palabra de Dios. Hay una realidad que se está viviendo, pero hay otra verdad paralela que es la de Dios. Y siempre la Biblia y Dios tienen la razón. Amén. Por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cosa, la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Él es el Dios que multiplica los panes y los peces. ¿Cuál fue la solución para una nación muriéndose de hambre en los tiempos de Samaria con Eliseo? La solución no solo fue sembrar y esperar a cosechar o que la tierra produjera. Y es importante cosechar, sembrar, trabajar la tierra. Pero en esta historia la solución no vino de la mano de un hombre. La solución no vino porque el rey era bueno o era malo. La solución vino porque un hombre de Dios puso el oído en el cielo y la boca en la tierra, que es lo que realmente hace falta en estos tiempos, es lo que realmente falta en este mundo. Más hombres de Dios que pongan el oído en el cielo y la boca en la tierra. Eso es lo que hace falta, que digan lo que dice Dios. Y en esta noche yo animo a que cada hombre y mujer de Dios que me está viendo y oyendo, que comience a indagar, que comience a buscar en Dios,
que comience a profundizar y a buscar, a ver qué dice Dios, porque la solución para el día de la hambruna de Samaria fue un profeta que oyó la voz de Dios, un profeta que repite lo que dice Dios. Ahora todos quisieran oír a Dios. Amén. Todos Queremos, Señor, quisieran tener la boca de Dios actualizada. oír tu voz, Señor, Padre. Porque hay gente hablando de gloria pasada. Hablo de actualización de la hora. Queremos tu gloria hoy, Señor. Y Padre. todos queremos Queremos que desciendas, oh tener la Padre. palabra de Queremos, Dios Señor, para tus la glorias de situación hoy, Señor. que se está enfrentando en este Queremos tu momento. provisión de hoy, Padre, Sin Señor. embargo, La sin gloria embargo, postrera, Señor, esa gloria, Señor, que va a venir. hay una Es lo que pequeña queremos para condición nosotros, Señor. que lo dice la Las Biblia, glorias creo que en pasadas fueron Jeremías. grandes, Señor, pero las glorias que Esta están por palabra la venir, dice en Señor, Jeremías, las anhelamos más, Señor. Dice, ¿por qué causa los profetas que no oyen a Dios no pueden hablar su nombre? ¿Cuál es la condición? Él dice, si hubieran estado en mi secreto, hubiesen oído mi palabra Sí, amén, Señor. y se lo hubiesen hecho saber a mi pueblo. El problema es que estamos viviendo en un mundo donde solo nos sentimos bien cuando estamos acompañados de gente. Abre nuestras bocas, Señor. Nos hemos olvidado Para que traer la palabra a tu intimidad pueblo, Señor. es la mejor plataforma para escuchar la voz de Dios, para escuchar a Dios hablar. Danos Si más hubieran de ti, estado Señor. en mi secreto, hubieran oído Déjanos mis pasar más palabras. tiempo contigo, Yo leía este pasaje del cual voy a hablar, enamorarnos más de y en cada Mateo y Lucas creo que dice que cuando él hizo la multiplicación de los panes y los peces, la gente quería empoderarse de él para establecerlo como rey. Pero Jesús, aunque vino a establecer el reino de Dios, sabía que no era tiempo de él reinar sobre la tierra en cuerpo humano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando él se dio cuenta que por causa del milagro la multitud lo quería coronar y empoderarse de él, dice que se apartó a solas y se fue al desierto a orar. Ese es el estilo de un hombre de Dios, que trae voz de Dios. Lo que garantizará la voz de Dios actualizada en el hoy es el secreto con Dios. Si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen oído la palabra de Dios. Amén, Señor. Más de tu palabra. Estamos tan conectados a la tecnología que no podemos vivir sin ella. Ayúdanos a conectarnos Hay más a gente ti, que no Señor. puede vivir sin ella. Y hay gente que las redes se ha convertido en su peor distracción de ellos para no escuchar a Dios. Y la solución de Dios para una ciudad entera en hambre fue un profeta, fue un hombre de Dios en el espíritu, fue un hombre de Dios parado delante del cielo y la tierra esperando a ver qué dice Dios. El peor caos de la humanidad no es un virus, no es una enfermedad, es cuando escasea la voz de Dios. Habla, Señor. Y ese fue el problema de los días de Samuel, de los días de Pueblo está Elí. listo, Señor, para escuchar. Elí se entretuvo tanto y se distrajo tanto que la voz de Dios escaseó en aquellos días y no había voz de Dios. Y donde no hay voz de Dios, no hay solución para el problema. No hay solución para el problema. Cuando la voz de Dios es manifestada, We know you are the trae answer, Lord. instrucciones específicas de cómo enfrentar las situaciones o las circunstancias en las que nos encontramos. Sí, amén, Señor. Es impresionante ver que la solución de Dios para una ciudad llena de hambre fue un hombre que habló y dijo, así ha dicho Jehová. Si seguimos ese patrón, nos daremos cuenta que una cuenta que Dios habla, tendremos resultados. Previo a la manifestación, tiene que haber una revelación. Exactamente, Eliseo lo hizo así mismo con los jóvenes, 20 panes de cebada. Y él le dijo al siervo, escucha bien, así dijo Jehová, comerán y sobrará. Y pasó
y comieron y sobró. ¿Qué multiplicó los panes? La voz de Dios, el aliento de Dios. ¿Qué pasó con Elías y la viuda de Sarepta? El profeta de Dios llegó a la casa, el aliento de Dios. Esta mujer estaba en una hambruna tan fuerte que cuando Elías le propone que le dé agua y le prepare una torta, ella le dice: profeta, lo que yo tengo es un poquito de harina. Señores, le servimos a un Dios que la materia prima para multiplicar es lo poquito. Le servimos a un Dios que para traer abundancia siempre usa lo poco. La gente quiere sentir seguridad cuando tiene abundancia. Cuando hay poco, pero realmente cuando hay poco es cuando dependemos de Dios. Y en estos tiempos vamos a escuchar testimonios de gente diciendo que van a decir: en el tiempo del coronavirus Dios me bendijo, en el tiempo del coronavirus Dios me hizo creer, en el tiempo del coronavirus Dios me proveyó. Vamos a escuchar testimonios de este tiempo. Dios me liberó, Dios me sacó, Dios me... Y yo puedo decir: yo me comí el cordero, soy inmune. Y puedo decir: ¿inmune a qué? A todo lo que el diablo quiera hacer contra mí. Pero el hecho de decir: me comí el cordero, que estoy en lo correcto porque yo soy cristiano y yo creo lo que dice la Biblia, esa es mi fe, haciendo referencia de la historia de... Tu palabra es verdad, Señor. Haciendo historia de la historia donde dice: el ángel de la muerte va a pasar. Y los únicos que el ángel de la muerte va a respetar va a ser las familias que se comieron el cordero, los que pintaron los dindeles. Y yo creo que yo me comí el cordero, Jesucristo. Pero para muchos eso es motivación de burla. Pero muchos no critiquen lo que anuncian en primera plana en las noticias, donde alguien crea: oh, una vela, oh, esta vela es contra el coronavirus, se vende. Líbranos, Señor, de todo Eso sí lo aplauden y eso dicen: vela que alumbra para resistir el coronavirus. Y miles la compran. Pero el evangélico dice: me comí el cordero, y la gente no lo puede soportar. Pero ¿saben qué? Prepárense, porque me comí el cordero con todo, pan y ojos y patas y todo. La palabra viva. Ahora, hago referencia a esto para que muchos hombres y mujeres de Dios no teman a las críticas de las redes sociales por ustedes creer en lo que dice la Biblia. Mueran creyendo lo que dice la Biblia. Amén. Y no vivan dudando de lo que dice ella. Sí, amén, gloria a Dios, Señor. Tu Amén. palabra es verdad. Entonces, Dios multiplica la harina en la casa de la viuda. Después de que Él habla. Entonces, lo que dice Dios es la solución para cualquier dificultad, para cualquier circunstancia, para cualquier prueba, para cualquier proceso que estemos viviendo. Amén. No es lo que dice el hombre, es qué dice Dios. Aleluya. Amén. Háblanos. Entonces, la solución para la viuda de Sarepta, ¿cuál fue? El profeta. Llegó el profeta enviado por Dios y le dijo: así ha dicho Dios, no escaseará la harina y no escaseará el aceite. Así que la solución para que haya abundancia y no se muera de hambre la viuda fue un profeta que escuchó a Dios. Y esa es la solución que yo entiendo que el mundo necesita: escuchar a pastores y a hombres de Dios hablar lo que Dios les ha dicho. Lo que Dios ha dicho siempre ha sido y será la solución para todo. Y aquí, donde hemos leído, nos cuenta la historia de la multiplicación de los panes. Jesucristo hace un milagro extraordinario. 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Supongamos que unos 15,000. Si cada hombre tenía una esposa, son 10,000. Y si cada uno tenía 2 hijos, 3 hijos, unos 15 o 20,000. 20,000 personas en un desierto, donde no hay pan suficiente para ellos. Y lo que hay son 5 panes y 2 peces. En la mente lógica, es ridículo pensar que eso sirve para algo.
Y es verdad, Tú eres provisión en la para mi vida. mente normal, 5 panes y 2 peces no es nada, pero en la mente de Dios es suficiente. Ahora vamos a leerlo. Verso 3 de Juan 6. Juan 6:3 dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y había venido una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Él es un Dios compasivo. Él es un Dios que está dispuesto a extender su misericordia para librarnos de la muerte. Pero ¿cuándo es que Él entra en acción? La intervención de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, cuando entendemos que de Él viene nuestro socorro y nuestra fortaleza también, cuando entendemos que en Dios está nuestro sostén. No dice si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Escuche esto. Cuando Jesús alza los ojos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero dice que esto hacía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para nada para cada uno de ellos que tomase un poco. Y uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacedlos recostar a la gente. Y hay 3 cosas que yo le quiero señalar. Primero, Jesús prueba a Felipe y le dice, ¿de dónde sacaremos pan para esta multitud? Pero dice, esto lo hacía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué Jesús quiere probar a Felipe? Dice, a Felipe dice. Esto hacía para probarlo, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Si hay algo que debe de quedar claro en nuestras mentes, es que a Dios no le sorprende estas crisis. Él es el alfa y el omega. Él es principio y Él es fin. Él ya se ha previsto de todo acontecimiento. Y Él ya tiene solución para cada proceso y para cada caos. Escuche, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, prueba a Felipe y le dice, ¿de dónde sacaremos? ¿Y eso lo hizo para qué? Para probarlo. Comencemos con Felipe. Felipe, ¿qué quería Jesús con Felipe? Quería llevarlo a un lugar de estabilidad propia, donde Felipe entendiera que ni él ni los discípulos tenían la fuerza ni los recursos para alimentar a la multitud. Cuando él prueba a Felipe, le está diciendo, Felipe, ¿tienes tú la solución? Felipe dijo, Señor, ni 200 denarios de pan bastarían para alimentar a esta multitud. Hay situaciones donde Dios permite en nuestras vidas para probarnos y perdamos el control y entendamos que estamos bajo el control de Dios y no el nuestro. Cuando hay problemas que humanamente no los podemos resolver, cuando hay enfermedades que el médico te dice ya no las puedo sanar, es ahí donde tú vas a entender que tu socorro solamente es Dios. A los seres humanos nos encanta tener el control, sentirnos en paz,
Cuando tenemos la cuenta bancaria llena, nos sentimos hijos de Dios. Cuando nos va bien en el trabajo, nos sentimos hijos de Dios. Cuando todo está bien, nos sentimos hijos de No Dios. importa lo que nos falte, Señor. Cuando nuestros hijos no están enfermos, nos sentimos hijos de Dios, nos sentimos bendecidos. Cuando todo lo que hacemos prospera. Pero ¿qué pasa cuando Dios decide probarnos y hacer que lo que hacemos no prospere y hacer que las cosas no salgan como lo esperamos? Dios quiere saber si vamos a seguir sintiéndonos hijos de Él a pesar de que no tenemos lo que queremos. Por eso Job es uno de los hombres más profundos, porque cuando lo pierde todo sigue diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Felipe es probado, y muchas veces como Felipe, Dios nos va a probar y nos va a decir: ¿qué vas a hacer ahora que perdiste el empleo? La realidad viene a nosotros y Dios lo permite, y la realidad nos bofetea. La realidad nos grita y nos dice: ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora que no tienes trabajo? ¿Qué vas a hacer ahora que tuviste ese pequeño restaurante, ese pequeño negocio y ahora no lo puedes abrir? Usted que todo el año confesó que Jehová era su proveedor, ¿qué va a hacer ahora que no tiene ese negocio abierto? Y la realidad nos comienza a decir: ¿y ahora? O decimos: no tenemos papeles, no califico para recibir ayuda del gobierno. ¿Y ahora qué? Esa persona que todo el año dijo: Jehová es mi provisión, y ahora que no hay trabajo, que no hay empleo, ahora que no hay sostén y que no califica para la ayuda del gobierno, ¿vas a seguir diciendo Jehová es mi sostén? Sí, tienes que decir que Él es tu sostén en este momento, porque nuestra adoración no está condicionada a nuestro bienestar, sino a su grandeza, a su ayuda, a su poder, a su bondad, a su profundidad. Dios nos va a probar y nos va a decir, va a permitir que situaciones nos digan: ¿cómo podemos hacerle? Y es donde nosotros vamos a entrar a nuestra verdad, saliendo de nuestra realidad, y vamos a decir: Dios mío, si es por el gobierno, yo no califico porque no tengo papeles. Si es por mi negocio, no lo puedo abrir porque me ponen una multa. No tengo empleo. Y con mi esposa hicimos 5 hijos. Y ahora estos niños gritan todos los días que quieren de comer. ¿Y qué les voy a dar de comer? Pero fue el mismo hombre que todo el año dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Vamos a desistir de lo que creemos? ¿Vamos a dejar que nuestra alabanza sea cambiada por queja? ¿O vamos a hacer un Job en este momento? Jehová dio, Jehová quitó. Yo le quiero decir a esas personas que nos están mirando que no te vas a morir de hambre, que no te vas a hundir. En esta no te hundes. Que lo que Dios está permitiendo en tu vida simplemente es para probarte a ti, porque Él ya sabe lo que Él tiene que hacer. Dios ya tiene provisto el sostén, el socorro, la intervención divina, el mecanismo que va a usar para sostenerte a ti. Entonces, en este punto, Felipe es probado. Es muy probado. Y nosotros seremos probados también. Muy probados. De una forma u otra, las pruebas son una bendición, porque nos ayudan a ensanchar y a crecer. Y esta es la solución. Esta es la solución. Buscar a Dios. Así que pasa Jesús de Felipe a Andrés. Y Andrés surge y dice: lo que hay son 5 panes y 2 pececillos. Hasta chiquillos le llamó, pececillos. Esa es la mentalidad de Andrés, que todo lo poco lo mira más poco.
La actitud de un cristiano en Cristo debe de ser positiva. Hermano, ¿está hablando de ser positivo? No, sí, estoy hablando de ser positivo. Porque el que cree en Dios debe de ser positivo. Porque habla por fe, actúa por fe. Y Andrés dice, ¿qué es esto? Para esta multitud, 5 panecillos y 2 pececillos. Y Jesús le dice, esto es la materia prima del milagro. Y lo traen a la mano de Jesús. Y dice la Biblia que Él los bendice. Y escuchen esto porque ya voy a terminar. Y Él dice la palabra que los bendijo y partió el pan. Y les dijo, denles. Y la Biblia dice que todos comieron. Y sobraron 12 canastas llenas de peces y de pan. Pero oiga, ¿quién fue el instrumento para Dios multiplicar los panes? Un niño. Sobre un niño puso Dios la provisión de 20,000 personas. Nadie pensaba que un niño iba a tener el desayuno escolar todavía guardado. 5 panes y 2 peces en la mano de un niño fue suficiente para Dios salvarle la vida a 20,000 personas. Y yo quiero elevarle los ojos al pueblo de Dios, a la Biblia y al Dios de los milagros. Dios dijo, en la Biblia dice, que de algún lugar vendrá el socorro. Multiplicó 5 panes y 2 pececillos. Escuche bien. La bendición de Dios puesta en 5 panes y 2 pececillos es mejor que la riqueza de la bolsa de valores puesta en 5 panes y 2 peces. Porque la bolsa de valores está sujeta a tiempo y espacio límite, y Dios está por encima de todo eso. Es mejor la bendición de Dios con lo poco que la mucha provisión de los hombres. Y nosotros ya fuimos bendecidos. No seremos, ya fuimos. Dice la Biblia, estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Los que creemos la Biblia, los que vivimos la Biblia, los que tenemos fe en esta palabra, no seremos bendecidos, ya somos bendecidos por Cristo Jesús. Padre mío, oro por las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Así que lo que venga a mí, los 5 panes y los 2 peces en mis manos, me va a durar más tiempo que todo un supermercado en las manos que el que no tiene a Dios. Así de loco estoy hoy. Porque yo creo en este Dios que hace milagros, que hace multiplicaciones. Yo creo en ese Dios que provee y que no deja a sus hijos. Un niño con 5 panes y 2 peces fue lo que Dios usó en medio de esta hambruna, de este caos. ¿Cuál fue la solución para resolver este problema del hambre? ¿Cuál fue la solución? Hay muchas enfermedades en el mundo, pero como el hambre no hay ninguna. Con el hambre no puede nadie. Y Jesús sació el estómago de casi 20,000 personas con un milagro. Así que la solución fue un milagro. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Un milagro de parte de Dios. Y esa será la solución para miles de enfermos. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Pero tú estás haciendo cosas grandes, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no estás esperando. Así que necesitamos un milagro de parte de Dios. Y así mi hermano era